Gracias, señor presidente. Indudablemente que el problema de la tierra, la tenencia de la tierra, es que originó el conflicto colombiano. Colombia no tiene una reforma capitalista, tiene los rezagos del feudalismo. Si hubiera habido aquí en Colombia una reforma capitalista, tuviéramos otro tipo de campo, por lo menos moderno, por lo menos integral en su desarrollo, con vías, con asistencia técnica, con salud, con educación. Por eso es el origen del conflicto la tenencia de la tierra y el abandono estatal. Y digo esto porque ya llevamos 3 años de la firma del acuerdo final en el Teatro Colón y los avances con respecto al punto 1 del acuerdo, que es la reforma rural integral, son mínimos. Aún peor, enfrentamos apuestas retrógradas como lo que fue como el proyecto de ley 003 del 2018 que discutimos en la legislatura pasada y que nuevamente presentará el gobierno Duque, en la que no hay ningún tipo de cambio. Este proyecto de ley le abre la puerta a un cambio drástico al régimen agrario del país vía la legalización del acaparamiento de baldíos, adjudicación directa, aprovechamiento de bienes sin transferencia de dominio, desconocimiento incluso de la unidad agrícola familiar. Esta intención de contrarreforma agraria, le demuestra al país y sobre todo al campesinado, que son más de 11 millones de colombianos, que aún hoy continúa un sector político profundizando el ya extremo problema de inequidad en la distribución de la tierra, ubicándonos en el vergonzoso primer puesto sobre concentración de la tierra en América Latina. Situación que, entre otras cosas, es causa central del conflicto social y armado que ha afectado a Colombia por décadas, señores senadores y senadoras. Este panorama nos debe llevar a recordar la alianza política que se tomó las instituciones del Estado durante casi una década para legislar en favor del despojo que sucedía en las regiones. Cerca de 61 excongresistas condenados, incluyendo a Javier Cáceres, presidente del Senado, periodo 2009, y Mario de Jesús Uribe, 2000-2001, presidentes ambos de esta corporación. Toda una bancada que se alineó incluso en contra de las directrices de los partidos que apoyaron las denominadas leyes de tierras que presentó el Ejecutivo, el Estatuto Rural, la Ley Forestal, la Ley de Biocombustibles y la Ley 1182 de 2002 de saneamiento de la propiedad falsa. De hecho, con esta última ley, que duró en vigencia varios años, se legalizaron miles de despojos a campesinos pobres, configurando lo que el doctor Luis Jorge Garay llamó la reconfiguración cooptada del Estado, donde lo ilegal se vuelve legal. Pero hoy los colombianos y colombianas, en función de la construcción de paz, no podemos permitirnos que existan niveles de concentración de tierra que rayan con el absurdo. El 1% de las fincas, senador Benedetti, que se retiró, el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra. El 0,1% de las fincas que superan las 2.000 hectáreas ocupan el 60% de la tierra. En 1960, el 29% de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas
En el 2002, la cifra subió al 46% y en el 2017 el área escaló al 66%. El 42,7% de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. De los 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4% están dedicadas a la ganadería y solo el 8,6% a la agricultura. Pero no alcanza a llegar allá. Escasamente los colombianos estamos cultivando 5 millones de hectáreas y tenemos 22 millones de hectáreas aptas para cultivo. La situación debería ser a la inversa, pues se recomienda que 15 millones de hectáreas deberían utilizarse para ganadería, pero se usa más del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para el cultivo, que ya lo había dicho anteriormente. Los predios de más de 1.000 hectáreas dedican el 87% del terreno a ganadería y solo utilizan escasamente el 13% para la agricultura. Los monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30% de las áreas sembradas en el departamento del Meta, senadora Marixa, corresponde a palma aceitera. Los departamentos donde sobresale el cultivo de palma, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Sucre, Casanare, Meta, Nariño, norte de Santander y Santander, donde se traslaparon también las acciones del paramilitarismo en nuestro país. Lo extraño es que es aquí donde encontramos algunos de los poseedores de buena fe de la tierra. En este sentido es que insistimos, señores senadores y senadoras, señor presidente, en el cumplimiento del punto 1 y punto 4 del acuerdo final, que representan una alternativa real y acorde a la crisis que vive el campo colombiano. Es una herramienta formulada gracias a los esfuerzos de organizaciones campesinas, sociales y políticas, que al igual que nosotras y nosotros, consideran necesario un cambio estructural del régimen agrario del país para superar el conflicto, para superar la violencia, para superar el abandono estatal que hay en el campo colombiano, allá en la Colombia profunda, allá donde llega el Estado, pero en forma violenta, allá donde el Estado no se ha reincorporado. Frente a esto, queremos ser muy claros con todas y todos los colombianos, nuestra apuesta frente al espinoso y complejo problema de la tierra que busca un justo equilibrio que permita la modernización de los sistemas productivos rurales, la democratización de la tenencia de la tierra, el ordenamiento y la ocupación y uso del suelo de acuerdo con su vocación y cerrar la terrible brecha de desigualdades que hoy se presenta entre el campo y la ciudad. Es decir, senadores y senadoras, un campo donde quepamos todos y todas, desde los agroindustriales que tienen grandes explotaciones tecnificadas hasta el campesino que vive de la economía parcelaria, que alimenta a los pueblos y ciudades en todo el territorio nacional. Todos podemos hacer parte de la estructura agraria del país si modificamos la tenencia y acaparamiento, concentración y subutilización. Tiene un minuto, senadora. Muchas gracias, señor presidente. Colombia es de todos, no es de ningún banquero, ni tampoco de los gobiernos de turno.
Si nos lo proponemos, podemos modernizar el campo. Es inaudito, señores senadoras y senadores, que Colombia, con tanta tierra, estemos importando, señor ministro de Agricultura y señor director del DANE, casi 15 millones de toneladas de granos, como el café, por ejemplo, que es un producto representativo de la culturalidad, de nuestra culturalidad. Esto es sencillamente el abandono del campo, la poca inversión y el egoísmo con que se gobierna este país, ya que se prefiere importar que invertir en modernizar el campo. Se prefiere un estado de economía primaria, la producción, la transformación e industrialización de los frutos de la tierra como apuesta para campesinos, para afros, para indígenas. $30 segundos. Gracias. Eso es lo que necesitamos, así como prorrogar la ley de víctimas para continuar con la restitución de tierras. Esta pobreza y miseria del campo también se lo debemos a los TLC. Así que yo hago un llamado, senadores, a la implementación del primer punto. Gracias, señor presidente.